Hola, bienvenidos al episodio 48 de Todo está aquí, el podcast donde hablamos sobre crecimiento personal, experiencias y la tragicomedia que es la vida. Hoy vengo con el tema más polémico de la vida. O sea, bueno, no sé si de la vida, pero sinceramente creo que de verdad es el tema más polémico de este podcast que hemos hablado hasta ahora. No lo sé. Como el título lo dice, hoy vamos a hablar sobre qué significa ser mamá o querer ser mamá o si deberíamos querer ser mamá y todo este complejo tema que, o sea, está extremadamente presente en nuestra vida, sobre todo si eres mujer, desde muy temprano, desde muy temprana edad, que cuando llegan los 30 y algo o los 30 empiezas a darle vueltas como que, a ver, ¿esto es algo que yo sí quiero o no? Y es complicado. Entonces hoy quise hablar de esto y de la maternidad en general, porque es algo que me he estado cuestionando muchísimo últimamente, el último mes o así, porque han pasado varias cosas que me han hecho pensar. ¿Qué implica realmente ser mamá de alguien? ¿Qué implica realmente estar embarazada, dar a luz, etcétera? Más allá de el milagro de la vida y todas estas cosas que nos dicen desde siempre y además más allá de todas esas expectativas que tenemos como por ser mujer que muchas personas esperan que solo por esta razón deberíamos tener hijos sin que hubiera ningún tipo de cuestionamiento al respecto. Entonces, yo voy a contar un poco mi experiencia y lo que he estado dudando últimamente. Y para tener algo de contexto, yo desde que era niña, desde muy pequeña, siempre he querido ser mamá. Como que es algo que tengo un recuerdo muy, o sea, muy claro. Desde muy niña siempre quería ser mamá. Y era algo que estaba como por default en mi cerebro. No sé si porque realmente lo quería o porque es lo que todo el mundo espera que hagas y es lo que siempre me habían dicho. Eh, pero sin duda estaba influenciado porque mi mamá es una persona que a la que ser mamá le cambió la vida para bien. O sea, tipo, esto es una de las mejores decisiones que ella ha tomado en su vida y es algo que siempre nos dejó saber a mi hermana y a mí. Entonces, como que esto era como el máximo objetivo, porque es como la felicidad máxima. Y obviamente es algo que respeto mucho y que creo que es un sitio donde partió mi deseo de querer ser mamá desde muy pequeña. Últimamente, como ya dije, mientras me voy haciendo mayor, mientras tengo 30 y todo eso, yo empiezo a cuestionarme si realmente esto es algo que yo quiero. Si estoy dispuesta a afrontar ese reto, porque es un reto, y si es algo que encaja con la vida que yo quiero para mí, porque luego, además de un reto, la maternidad implica un montón de sacrificios que son reales y que, en mi opinión, que soy una persona que toma decisiones desde el análisis, más allá de las emociones, o sea, ambas cosas, pero el análisis forma una gran parte. Yo siento que la maternidad es algo que hay que pensar y hay que decidir y hay que activamente hacer y no dejar que pase y vemos cómo va. Porque yo considero que es extremadamente importante ser buen padre o buena madre y que la única manera de hacerlo bien o bien dentro de lo que puedas es activamente querer ser padre o madre. Porque esto no es una de esas cosas que tú vas como que cuando es el momento, bueno, seguro en ese momento voy a querer. Yo siento que eso no es una opción porque hay otro ser humano, otra persona de por medio que sí sufre las consecuencias. Cuántas cosas no hemos hablado y sabido de los traumas infantiles, de todo lo que marca tu infancia muy temprana, como para dejar que las cosas vayan siendo y antes pensar si de verdad es algo que quieres o no quieres. Entonces, la verdad es que yo, Victoria, desde la mera observación, porque evidentemente no soy madre, la maternidad se ve como algo que llena muchísimo, como que yo siento que las madres que quieren ser madre, cada acotar, se sienten muy llenas, muy plenas, muy felices de ser madre. Como que es algo que trae mucha felicidad, mucha inspiración, pero que al mismo tiempo, y en contraparte de todo esto, y esto es algo que se da a simple vista, también creo que es un gran reto y que es una gran responsabilidad y que es un gran desafío. Yo, o sea, así es como yo percibo la maternidad, como algo increíblemente bueno, pero al mismo tiempo increíblemente retador, algo que implica mucha responsabilidad. Y yo lo que veo es que muchas cosas están involucradas con ser madre
que además es imposible saberlas hasta que eres madre porque te pueden contar mil cosas, puedes leer, estudiar, lo que sea, pero nunca vas a saber todo lo que implica ser mamá hasta que eres mamá. Y eso obviamente es como con todas las cosas de la vida. Yo concretamente lo que he estado pensando últimamente es que la maternidad, más allá del reto y todo eso, se ve como un gran sacrificio. Se ve como un gran sacrificio de muchas cosas. Un sacrificio de tiempo, un sacrificio de hobbies, un sacrificio de deseos, un sacrificio de, bueno, sueño, un sacrificio de una gran parte de lo que te hace a ti ser tú. Porque es inevitable. Es inevitable que este niño que acaba de nacer en sus primeros años de vida te necesite al 100% y que tú no puedas darle el 100% a menos de que sacrifiques otras cosas, porque no podemos, o sea, solo hay 24 horas en el día. Solo tenemos tanta energía como para hacer todo. Entonces, en este gran sacrificio, que no es necesariamente negativo, o sea, no es como que, ay, como tienes que sacrificar estas cosas, es súper negativo ser mamá. No, es más bien como un punto de vista realista, tipo, esto es algo real que necesitas sacrificar para poder ser una buena mamá o una mamá presente. Y es precisamente en este punto en el que yo me cuestiono y dudo si ser mamá es algo que yo quiero o no, porque realmente lo que hay que evaluar entonces es qué tanto estoy dispuesta yo a sacrificar de mi vida, de lo que yo quiero, de etcétera, mis sueños, por un bebé o por mi hijo, ¿no? Y este es un tema polémico porque esto quizás suene un poco egoísta, pero no lo hago desde el egoísmo, más bien es desde el antiegoísmo, no sé cómo se dice, de querer pensar estas cosas antes de traer una persona nueva al mundo que va a sufrir el hecho de que yo no quiera sacrificar cosas, por ejemplo. Entonces yo pienso que, evidentemente, mi opinión actual, Victoria, en 2023, que probablemente cambie de aquí a unos años o de aquí a fin de año, yo qué sé, porque si hay algo que no está tallado en piedra son las opiniones que uno tiene de las cosas. O sea, yo hoy opino que yo no estoy dispuesta a sacrificar ciertas cosas en mi vida para darle mi tiempo a un bebé. Y que entonces eso implicaría que no debería ser madre porque yo no quiero tener una maternidad a medias. Y luego está el factor de que si se podría o no ser mamá sin sacrificar todas esas cosas al 100%, sino hacer como un balance. Y esto es algo que también me cuestiono porque es como, ¿realmente puedes hacer un balance de esas cosas sin que tu hijo sufra las consecuencias o sin sentirte culpable? Este episodio son puras preguntas sin respuesta. Porque al final, mira, yo personalmente soy una persona que en lo que hace, lo da todo. Doy el 100, porque soy una persona extremadamente autoexigente conmigo misma y si no es el 100, ¿para qué? Entonces yo sé que si yo digo, bueno, voy a hacer un balance de no sacrificar todo lo que tengo, lo que en teoría tengo que sacrificar, sino un balance de cosas para yo seguir mi vida, mis metas, mis sueños, a la par de mi hijo. Pero yo sé que eso es un poco mentira, porque en el momento en que un niño ya exista y esté ahí necesitándote a ti de tu tiempo, yo no voy a priorizar otra cosa más que eso, porque la verdad es que los niños no necesitan nada más que atención, cariño y tiempo, por lo menos los primeros 3 años de su vida. Es que no hay nada más que les puedas dar que compense eso, porque es lo único que necesitan. Entonces, eso implicaría que los primeros 3 años, o por lo menos por 3 años, yo tendría que poner un poco en pausa o ir un poco más lento con mis metas profesionales, muy probablemente, con otras metas económicas, porque al final los niños implican mucho dinero, con otras metas que pueda tener yo personales, no sé, a lo mejor mi sueño es visitar X sitio del mundo y eso es algo que voy a tener que posponer porque, a ver, tienes un hijo de menos de 3 años. Entonces, ¿estaría yo dispuesta a sacrificar estas cosas o a ponerlas en pausa, por lo menos por 3 años, para tener un hijo? No sé.
O sea, en este momento creo que no, pero quizás sí, no lo sé. Y luego hay otro factor que también es bien complicado, que más allá de los sacrificios y todo lo que implica tener un bebé, y esto es algo que es muy serio y tipo es algo que he leído full al respecto, he hablado con gente que ya es mamá al respecto, y es el tema de que tú, no sé realmente si es por un constructo social o porque de verdad pasa, pero tu identidad como persona cambia en el momento en que te vuelves mamá. Como que tú ya no eres, por ejemplo, Victoria, ya no es Victoria, ahora es Victoria la mamá de. Y esto, aunque, ay, qué lindo, psicológicamente es complicado de aceptar, porque tú estás perdiendo de alguna manera como una parte de tu identidad. Y de nuevo, yo no sé si esto es algo que pasa porque es algo natural o que pasa porque tú socialmente lo ves y te lo crees, pero esto es algo que pasa. Y entonces ya tú no existes como Victoria, sino hay una parte de ti que muere, por así decirlo, y ahora existe tu mamá de. Y eso es una gran parte de tu identidad y de tu vida, porque al final es una gran parte de lo que vas a dedicar tu tiempo. Y obviamente no quiero que suene como que los niños son un trabajo, pero en una parte son una gran responsabilidad a la que tienes que dedicarle muchas cosas, entre esas tiempo. Entonces aquí ya hay dos cosas que yo me cuestiono y en las que me hacen un poco de ruido como pensar al respecto, ¿no? Primero, estoy dispuesta a sacrificar muchas cosas que quiero y aspiro por un bebé. Y segundo, estoy dispuesta a sacrificar una parte de mi identidad para que se transforme en otra cosa. ¿Es eso algo que yo quiero para mí? Y la tercera cosa que ya la hemos medio mencionado es el hecho de, ¿se puede ser una mamá como, se puede ser una mamá balanceada? Se puede ser una mamá que es mamá, pero además sigue sus sueños, metas y aspiraciones. Se puede ser una mamá que no es solo una mamá, porque esa es una de las principales cosas de las que yo estoy en contra. Yo no quiero ser solo la mamá de alguien, yo quiero ser yo. Y eso implica que soy mamá de alguien, pero además implica que soy yo. Y lo más importante es que yo siga siendo yo, como que mi identidad se mantenga. Entonces puede existir un balance en la vida para ser mamá de alguien y a la vez ser tú, vivir tus cosas, tus sueños, tus experiencias, conocer gente, etcétera. Existe esto, esto es posible. Y esa es una gran pregunta. O sea, al final, como dije, este episodio no hay respuestas. Si viniste aquí por respuestas, lo siento. Este episodio es yo cuestionándome, porque por eso hay un signo de interrogación en el título. Si quiero o no ser mamá, porque son cosas que me he preguntado infinitamente, pero más aún últimamente, porque biológicamente a los 30 años ya tú deberías como pensar al respecto, porque, ok, no es que ya no puedes tener hijos, sí puedes, todavía te quedan años para, pero no es que es para siempre, porque biológicamente la mujer solo puede tener hijos hasta un punto, pues, sanamente, ¿no? Sin riesgo. Entonces son cosas que empiezas a pensar. Y estas son tres de las principales razones por las que yo dudo y me cuestiono y creo que nunca me había pasado. O sea, como que los últimos años me he cuestionado mucho este tema, pero antes jamás, o sea, antes era como que sí, yo quiero ser mamá. Esa era la única respuesta, sin ningún tipo de cuestionamiento, ningún tiempo de análisis o preguntas. Y ahora que me estoy cuestionando, me doy cuenta de la gran importancia de cuestionarse esto. O sea, esto es algo que nos deberían enseñar a cuestionarnos. O sea, el default no debería ser tienes que ser mamá porque eres mujer. El default debería ser ¿quieres ser mamá? ¿Has pensado al respecto? Cuestiónatelo. Porque si hay algo que yo no quiero ser, sin duda alguna es infeliz. Y esto es una decisión tan grande y tan importante y de la que depende otra personita, que si eso va a implicar mi infelicidad, quizás no es para mí. Y bueno, en el medio de todas estas preguntas, yo seguiré cuestionándome y seguiré preguntando y seguiré, porque yo me la paso preguntando a la gente que ya tiene hijos, me la paso leyendo cosas, me la paso viendo videos en TikTok, YouTube, lo que sea, para intentar encontrar la respuesta que funciona para mí. Y de nuevo, este episodio no tiene respuestas de nada, muchas preguntas que sin lugar a dudas no puedo ser la única que se las hace. Si este episodio tiene un mensaje, es que te cuestiones y te preguntes tú misma también esto.
O sea, no hay más mensaje que este. Que le preguntas a la gente que ya tiene hijos, que le preguntas a la gente que ah, o está muy decidida en tener hijos. Y obviamente si eres mujer te cuestionas si quieres o no tener hijos, pero si eres hombre también, y esto es algo que tú quieres ser papá. O sea, ¿cuántos papás que no sirven para nada hay en el mundo? A ver, igual que mamás, pues, pero esto es algo que tú quieres, esto es algo que tú estás dispuesto a aceptar, esto es algo que tú estás dispuesto a sacrificar tu vida por el respecto. O sea, activamente esto es algo que yo creo que hay que pensar y decidir, porque de verdad que a mí me encantan los niños, esto es algo que principalmente es muy importante decirlo, me encantan los niños. No soy como esas personas que no le gustan los niños, entonces no quieren tener hijos, no. A mí me encantan los niños, pero yo sí creo que hay que ser responsable al respecto, porque hay demasiados niños sufriendo, pasándola mal y traumatizados por padres que actúan como niños, por padres que son emocionalmente irresponsables, por padres que simplemente no querían ser padres y que están metidos en esta situación porque es lo que se supone que tenían que hacer. Y eso es algo que, en mi opinión, hay que evitar a toda costa. Espero que les haya gustado este episodio súper denso de todo esto aquí y que los haya dejado pensando y analizando realmente qué es lo que ustedes quieren en la vida en este tema. Nos vemos en la próxima.